Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna tratando el tema del Ministerio Público. Una de las cosas que más se le ha criticado al Ministerio Público está relacionada en los últimos tiempos con el expediente del caso de la multinacional brasileña Odebrecht, específicamente por el hecho de que en una oportunidad la jueza presidenta de la Cámara, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán Brito, descalificó ese expediente diciéndole que estaba muy mal instrumentado y que con eso el Ministerio Público no iba a lograr el cometido de sancionar a los responsables. Eso ha traído una serie de críticas y finalmente terminó con la salida de la señora Germán Brito de la Suprema Corte de Justicia. Yo quisiera preguntarle a ustedes si realmente ella tenía razón o no. No. Yo creo que la valoración que han venido haciendo en las distintas etapas procesales en la jurisdicción privilegiada donde se encuentra apoderada, que es la Suprema Corte de Justicia, ha venido desmontando esos argumentos. Ya veremos la decisión final cuál será, pero poco a poco se ha venido valorando. Primero fue la fase de medida de coerción, donde ya esa se agotó y se tomaron las providencias del lugar. Posteriormente entonces vino la etapa de valoración del fardo probatorio propio de la etapa de apertura de juicio, y ya nos encontramos en la etapa de fondo. Ha ido pasando los filtros procesales que dispone la ley, y creo que eso poco a poco ha ido desmeritando esos argumentos, que fue un juicio a priori del fondo del proceso, fuera de la etapa procesal, pues, y lo pongo en conocimiento de la sociedad. ¿Contaminó ella el proceso, el expediente, con esa declaración? Porque como jueza presidenta de la sala que estaba supuesta a conocer el caso en la Suprema Corte de Justicia, mucha gente le sorprendió el hecho de que ella expresara una opinión, hiciera juicio de valor sobre el expediente, ¿no? Mire, un expediente que pudo haberle llegado a ella. El doctor Franco, sin matizar mucho, ha dado justamente, pero creo, si tú me permites, Franco, ampliarlo, para ver si puedo desmenuzarlo un poco, pero justamente a líneas generales eso es lo que se establece. ¿Qué es lo que él quiso decir? Es lo que yo interpreto y qué es lo que es. Nosotros tenemos 5 etapas en el proceso. Cada una de esas etapas tiene sus intríngulis. Cada una de esas 5 etapas tiene su, vamos a decir, su clímax o su meollo desde el punto de vista y su finalidad. Y exactamente, su procura y finalidad, y hasta un ámbito de discusión. Cada una tiene un ámbito de discusión. Por ejemplo, en la etapa preparatoria, cuando se conoce una medida de coerción, lo único que se debe discutir ahí, lo único es si la persona tiene arraigo y si hay, desde el punto de vista probatorio, algún elemento o indicio de prueba que indique que esa persona es con probabilidad autor o cómplice de un hecho. De la comisión del hecho. O sea, si hay fundamentos de conformidad con el artículo 227 del Código Procesal Penal para imponer una medida de coerción, que son 3 condiciones. ¿Y esa etapa se cumplió? No se cumplió como es debido, pero yo en su momento estaba siendo parte de la transmisión de esta empresa televisiva con respecto del proceso y decía, bueno, hay que excusar a esos jueces porque cuando el Código Procesal Penal se cocinó y se promulgó, ya ellos eran jueces de otras etapas y no conocieron nunca lo que tiene que ver con la audiencia de medida de coerción. Por ejemplo, un juez de la instrucción que te conoce 25 y 30, audiencias diarias, sí. Audiencias diarias de medidas de coerción, te resolvía ese conflicto rápidamente, sin ningún tipo de complicación, y no iba a cometer el yerro de saltarse de etapa. Sí. O sea, de traer al ámbito de discusión de una medida de coerción un asunto que es propio de una etapa posterior. ¿Y eso ocurrió o no? Eso fue lo que ocurrió. Ni permitir que los actores procesales lo hicieran también, que eso se dio en algunos casos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esa falla? Mire, la policía de la audiencia la tienen los jueces. Los jueces son los que determinan qué ocurre en un proceso. Si una persona, por ejemplo, hace un mini juicio o intenta hacer un mini juicio en una audiencia de medida de coerción, el juez debe detenerlo. Está llamado, sí, a... Debe detenerlo y llevarlo al ámbito exclusivo de la discusión. Encauzar la etapa. Entonces el juez no estuvo a la altura del proceso. No, porque estamos hablando de los jueces, en este caso. El juez de la jurisdicción especial de la instrucción es el mismo juez de la instrucción. Incluso fíjese que el Código Procesal Penal manda a guardar los mismos rigores, el mismo ritualismo, sí, desde el punto de vista procesal.
y hace una excepción específicamente en lo que tiene que ver con los artículos 377 y siguientes, al 379, para establecer que ese juez de la jurisdicción especial, en caso de envío a juicio, no podrá conformar ese cónclave, ese tribunal. Solamente esa excepción. Después son la misma regla. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted lo único que pregunta es, ¿de qué se trata? Ministerio Público, dígame qué usted tiene. Mire, nosotros estamos solicitando una medida de coerción a este ciudadano. ¿Por qué? Porque creemos que ajustó su conducta o definió en el tipo penal contenido en la ley tal. Claro, y para eso nosotros tenemos estos elementos mínimos probatoriamente, que se llaman cintila probatoria, le dicen aquí, que es vestigios, indicios de la ocurrencia del tipo penal y de la participación del individuo que se presenta como imputado. Que valga la pena resaltar que en esa etapa todavía no se ha completado la investigación. Correcto. Es claro. una investigación embrionaria, apenas inicia. Sí. Es una medida para seguir investigando. Es una medida para investigar, es una medida de instrucción, o sea, para el fiscal seguir profundizando, seguir buscando pruebas, y justamente necesita esa medida de coerción, quizás para que el imputado no evada el proceso, no vote las pruebas. Entonces, en la etapa que nos encontramos, esa etapa fue, llegamos ahí en una forma correcta. No salta etapa, porque hay que decir, antes de pasar a esa pregunta, para que usted le deja ahí, antes de pasar a esa pregunta, que en ese momento yo no sé lo que va a pasar con la acusación. Yo no siquiera sé de qué se va a acusar específicamente a la persona y a quiénes se va a acusar y a quiénes no. Por vía de consecuencia, yo no puedo tener un criterio, no puedo tener un juicio de que eso sirve o no sirve desde el punto de vista imputacional. Esa fue la opinión de la doctora Exactamente. Miriam Germán. Yo puedo opinar de que eso sirve lo suficiente para la imposición o no de una medida de coerción. Pero ahí viene también un asunto que debe ser aclarado. La gente tiene que ser educada con respecto a lo que es una medida de coerción. La gente dice, por ejemplo, en el expediente más importante, y me excusa, solamente para poner en contexto esta situación, el caso desde el punto de vista operativo, más ambicioso que se haya dado en la historia también de la República Dominicana, que corresponde a esta gestión del Ministerio Público, fue el del denominado César el Abusador. 40 o más de 40 allanamientos simultáneos. Es decir, una cantidad inmensa de fiscales y policías. Pero se le ha criticado el hecho de que tuvieron que esperar que la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos prácticamente intervinieran en el tema. Óigame, que no digan eso, porque también eso tiene su respuesta, porque la cooperación penal internacional se encuentra inserta en el Código Procesal Penal y tiene en la propia Constitución. Tiene ciertos requisitos que establecen que si es así, entonces mucho peor para los que critican, mucho peor. Pero vamos a quedarnos en esta partecita que le quiero manifestar. ¿Qué ocurre? Eso es lo más grande que se ha dado desde el punto de vista investigativo en la historia de la República. Nunca. 40 allanamientos o más de forma concomitante. ¿Y qué es lo que dicen? Ah, no, pero eso no sirve porque... Le avisaron a César el Abusador. No, vamos con lo que han agarrado. Ahí voy también. Porque esa gente no ha soltado a todos. Señores, la gente cree que un proceso es un preso. Yo quiero hacer... Y que el proceso se agota en la etapa inicial de investigación. Un segundo para cerrar esta parte. Dame cerrar esta parte. Sí. Yo quiero recordar el caso Banentes. Ese caso se conoció medida de coerción, se conoció audiencia preliminar, se conoció juicio, se conoció casación, apelación y casación. Es decir, las 5 etapas del proceso, digo las 4, porque falta la ejecución de la pena, las 4 etapas iniciales del proceso. Y esa persona, después de la cláusula de cierre, se constituyeron en prisión. Porque usted no tiene que estar preso. Ah, que soltaron a fulano, libertad pura y simple. Eso no quiere decir que él está exento. Ni que haya concluido la fase investigativa. De ser acusado y de ser condenado. Sí. Eso no lo quiere decir. Simplemente es la forma en que acude la persona al proceso penal, a las etapas subsiguientes del proceso. Pero, ojo, que todo es recurrible. Y el caso específico del pelotero Octavio Dotel. Octavio Dotel salió con una medida de coerción, señores. Sí. Todavía no ha concluido, estamos en la etapa de investigación. Pero vamos a poner la realidad. Él puede ser incluido todavía en el proceso. Pero que está incluido, don Miguel. Octavio Dotel tiene una medida de coerción de $1 millón de pesos a través de una compañía aseguradora. Eso quiere decir que el juez encontró mérito
en la investigación embrionaria que se está haciendo en contra de él. Pero eso la gente no lo entiende. Sí. La gente entiende, libertad pura y simple. Que mira, lo han soltado a todos. Óyeme, una cosa es anular un procedimiento porque haya una violación a garantías penales sustantivas desde el punto de vista investigativo, como por ejemplo, que una persona se le haga un allanamiento sin una orden y que el juez anule todo el procedimiento. Violación en la recabación de la legalidad de la prueba. Otra cosa es que a esa persona se le permita acudir al proceso de una forma diferente, diciendo, venga en libertad pura y simple. Sí, usted va a venir en libertad. Pero nosotros tenemos dentro del Código Procesal Penal unas figuras jurídicas que se llaman la acción privada, que conllevan el efecto de que la persona siempre va a estar en libertad. ¿Significa eso que los dos expedientes, el de Odebrecht y el caso de César el Abusador, fueron bien instrumentados? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.